Vamos a ver qué depara para los norteamericanos, Ariel. Estamos en horas de definición. Se elige, ya eligieron en realidad los norteamericanos presidente, pero bueno, se está contando voto por voto. ¿Cómo está la situación? Bueno, Joaquín, la situación está muy confusa. Habitualmente en los Estados Unidos los votos tardan en llegar, en sumarse, pero en este caso en particular es aún más complicado. En primer lugar, hagamos una breve síntesis de cómo se vota en los Estados Unidos. No es como en Argentina, donde el ciudadano deposita su voto y en el correr de la tarde, de la noche, de la madrugada, se suman y punto. Y hay una autoridad nacional que dice quién ganó y quién perdió. En los Estados Unidos no es así, la persona vota, elige a su candidato, pero eso se suma luego en lo que se llama el colegio electoral. Por estado, cada estado tiene electores o delegados, digámoslo de esta manera, que luego van a un colegio electoral a decir quién era el candidato más votado dentro de su estado. Esto parece complicado, no lo es tanto, en realidad es un sistema bastante transparente, pero que da lugar a muchísimos retrasos, porque entre otras cosas, cada estado tiene su sistema electoral, no todos eligen de la misma manera, no todos tienen las mismas máquinas y esto ha dado lugar a confusiones y a situaciones muy raras, como que las máquinas en algunos estados no funcionaran, en otros sí, de retrasos. Y a esto se suma, además, que en los Estados Unidos el voto no es obligatorio, se vota un día martes, no es un domingo, no es un sábado, esto es histórico de toda la vida. Y además, en muchos estados se votaban otras cosas más que el candidato a presidente. Se hacían plebiscitos, esencialmente en temas ligados al aborto, o ya sea de avanzar en los derechos o de retrotraerlos, temas de drogas, legalización de drogas, portación de armas, en fin. Había alrededor de 20 plebiscitos más. Pero lo que más ha retrasado ha sido el voto por correo. En los Estados Unidos está autorizado desde hace años el voto por correo, pero que en este caso, debido a la pandemia, se ha generalizado. En los Estados Unidos votaron este año unas 160 millones de personas, de los cuales 100 millones, atención al número, llegaron por correo de manera anticipada. Algunas personas podían también votar presencialmente con antelación. Entonces, todo esto evidentemente complica la adición y las sumas y las condiciones en las cuales esta votación se realiza. Tengamos en cuenta que el presidente Trump, en este caso, ha denunciado fraude, ya lo venía haciendo desde antes del acto eleccionario, y la verdad es que hay situaciones en las que efectivamente han pasado cosas raras, como que votaran muertos, como que aparecieran papeletas tiradas. Algo recuerda, te acordarás, Joaquín, a la provincia de Buenos Aires, en fin, algo de eso hay también en los Estados Unidos. Esto ha generado una enorme confusión y pleitos. En resumidas cuentas, no sabemos quién ganó, lo sabremos en las próximas horas. Lleva una leve ventaja aparentemente el ex vicepresidente Joe Biden, que es el demócrata, que es el oponente del presidente Trump, pero habrá que ver cómo se definen realmente algunos estados. Bien, a ver, en los últimos días, en las últimas horas, la victoria de Biden en Michigan había fortalecido mucho la expectativa, ¿no?, de los demócratas por volver a la Casa Blanca. Efectivamente, sí, había algunos estados, recordemos que los Estados Unidos tienen 50 estados, a grandes rasgos, grandes números, es un país enorme, es el triple que la Argentina y tiene 8 veces más de población, son 320 millones de personas, y hay estados que en este caso van a definir quién ganó y quién no. El de Michigan es uno de ellos en particular, el estado de Nevada, Arizona, había Georgia también, cada uno con sus características, que históricamente uno dice, bueno, son más del lado demócrata o del lado republicano, pero en las últimas elecciones esto se ha trastocado y nadie tiene certeza de quién puede ganar en cada uno de los estados. El estado de Michigan que vos citás, también el caso de Pensilvania. Curiosamente, en las últimas horas aparecieron 320.000 votos, mágicamente, aparentemente, es lo que está diciendo el presidente Trump, a favor de Biden. Del lado del presidente Trump no aparecía ninguno. En fin, cosas raras. Y esto ha dado lugar a que la campaña del presidente Trump denunciara fraude, a tal punto que pasó algo insólito anoche en la madrugada, que el presidente Trump, haciendo una declaración oficial,
en la Casa Blanca fue interrumpido por todas las cadenas de televisión, que dicho sea de paso, no lo quiere nadie, ninguna de las cadenas de televisión o de grandes medios lo quiere, le cortó la palabra y lo dejó en el aire sin darle transmisión. Una cosa insólita, pero que bueno, veremos en las próximas horas cómo evoluciona este proceso. Ariel, uno puede decir a esta altura, bueno, los problemas de Norteamérica que se los arreglen entre ellos, si hay fraude que se arreglen entre ellos, no es problema nuestro. Pero ¿quién puede ser el presidente? No digo que sea un problema, pero sí puede alterar un poquito la política internacional propia, sobre todo, no solamente de Argentina, sino del Cono Sur. Mira, es muy importante ese dato. En política exterior tienen posturas muy diferentes, a pesar de que se dice que es lo mismo, no es lo mismo. El presidente Trump ha decidido no intervenir en ninguna guerra, es el primer presidente en 40 años que no declara una guerra. Resalto este dato, 40 años sin declarar una guerra un presidente. Esto es insólito, no ha ocurrido en otros casos, ha retirado soldados de la mayoría de los conflictos. Él dice que no tiene nada que hacer Estados Unidos en Medio Oriente haciendo guerras que no son las suyas. Sí hay cambios, sin duda que hay cambios, porque es un presidente más proteccionista, él ha impuesto impuestos a las importaciones de todas partes del mundo, se ha peleado con los chinos, con los rusos, con los mexicanos, con los europeos, sobre todo postulando que él quiere empleos en su país. En cambio, el presidente Biden es, como ya sabemos, él ha sido 8 años vicepresidente de Obama, ha firmado todos los tratados internacionales de libre cambio, es un librecambista, es un hombre, es un neoliberal puro y claro, que además le vale por parte del presidente Trump la acusación, entre comillas, de que es un hombre que hace 45 años, es la vieja clase política, que siempre dice lo mismo y que en realidad dice, según lo acusa Trump, nunca hace nada, nunca cambia nada. Pero a los efectos de la política exterior seguramente van a haber cambios, concretamente en el caso de Venezuela. Mientras Biden el año pasado proponía que la política norteamericana contra el presidente Maduro fuera más drástica, incluso una posible invasión, Trump rechazó esa idea, rechazó la hipótesis de una invasión a Irán, rechazó la hipótesis de un conflicto con Corea del Norte. En fin, él lo que dice no es que sea, en esto no estamos valorando si es más bueno o más malo, lo que estamos diciendo es que tiene una postura mucho más nacionalista. Lo que no haga a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, él no va a intervenir. Es una postura diferente, los demócratas y sobre todo en los últimos tiempos tienen una política más neoliberal, más intervencionista. Recordemos que Hillary Clinton estaba por la intervención militar prácticamente en todas partes del mundo. Una vez más, esto no los califica desde el punto de vista si son buenos o malos. Y para lo que hace a Latinoamérica, vamos a decirlo muy claramente, a Estados Unidos lo único que le interesa de Latinoamérica es México, parcialmente Colombia, y el resto no existimos. Y en esto tendríamos algo que agregar a la Argentina, si le ha ido bien últimamente en la negociación de su deuda externa, es porque para Washington, Argentina ya se salió del radar. No le interesamos, no le importamos, y lo que hagamos nosotros, tanto nosotros como otros países, incluido Brasil. Para ellos lo estratégico es México, vecino obviamente, y Colombia, donde desde hace muchos años con el tema de la droga tienen una apuesta estratégica muy fuerte. Pero el resto no va a cambiar, y en el caso de que Argentina necesite renegociar deuda externa o acuerdos, Washington con demócratas o republicanos la va a apoyar y no le va a quitar su respaldo. Esa es la realidad latinoamericana. En el mundo pasan otras cosas. Ariel, ¿cuándo se va a saber esto definitivamente quién es el presidente de Estados Unidos? Mira, las tendencias, aunque parezca mentira, mira lo curioso, en Estados Unidos no hay un organismo público que diga ganó tal o cual, como lo hay aquí en la Argentina, una comisión electoral o un ministerio del Interior. Aunque parezca mentira, las que definen o informan, hacen la síntesis de quién ganó, son los medios de comunicación. En este caso es la agencia Associated Press, que es la gran agencia. Entonces todos nos referimos allí. Aunque parezca mentira, es una agencia de comunicación, como si fuera Telam, es la que informa quién ganó y allí es la referencia. Todo indica que en las próximas horas, de manera extraoficial, porque habrá que ver lo definitivo, sabremos quién ganó cada estado, en este caso, como vos decías, Michigan, Georgia, Nevada, hay alguna discusión. Y seguramente, y esto es y cierro con esto, seguramente va a haber algún conflicto que no hay que descartar, que haya revueltas. En fin, hay una situación social muy tensa. En los Estados Unidos también hay una grieta, y una grieta muy profunda,
económica, cultural, religiosa, en fin, racial, Totalmente. todo lo que se te ocurra, con grupos armados en un país donde la tenencia de armas es legal. Ariel, muchas gracias. Estaremos aquí el viernes para hablar de quién es ya el nuevo presidente y también obviamente, para tocar algunos temas que tienen que ver con la política internacional en general. Claro que sí. Gracias, Ariel. Muy amable. Un placer.